Muy bien, muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Entramos a una tercera entrevista ya dentro de este espacio que hemos creado justamente previa a las elecciones al Congreso. Y el día de hoy, en verdad que tenemos el súper gusto que nos acompañe el doctor Ciro Castillo, quien nos contará más adelante acerca de toda la carrera política que ha venido desarrollando y sobre todo sus propuestas acerca de innovación y emprendimiento que seguramente van a ser del interés de muchos de ustedes. Entonces, sin más, le doy el pase, doctor, para que usted mismo dé sus saludos iniciales y pueda darnos por ahí un pequeño saludo. Gracias, Joseph. Y queridos amigos de la Unidad Académica de la Cato, Católica Emprende, me parece una excelente oportunidad y les agradezco la ocasión que me dan de dirigirme a vuestro público, porque la universidad también tiene que volver a sus fueros. ¿Y cuáles eran los fueros de la universidad? Ser dirigentes de corrientes de opinión, dirigir corrientes de opinión. Cuando hay un acontecimiento importante, la universidad opina y da su opinión y su opinión tiene que ser escuchada por la gente, cosa que no está sucediendo ahora. Las universidades están al margen de hacer político nacional, seguramente entre otras cosas porque es un quehacer caótico o anárquico, como quieras verlo, ¿no? Pero el asunto es que no se ve ese rol en la opinión pública, esa megatendencia que debe tratar de conformar en lo que es la opinión pública la universidad. Felicitaciones a la Cato, siempre se ha preocupado por este aspecto y algunos ya me deben conocer, mi nombre es Ciro Castillo Rojo, soy médico cirujano, soy chalaco de corazón, pero he nacido en la provincia de Azángaro, en el departamento de Puno, y desde muy tierna edad vivo en el Callao. He estudiado en el Colegio Guadalupe hasta segundo y media y desde tercero de media he estado en la gloriosa promoción 22 del Colegio Militar Leoncio Prado. Soy sanmarquino de formación y soy Cayetano Heredia en mi posgrado. O sea, el título me lo dio San Marcos, el título de médico, y el posgrado, la especialidad, me lo dio Cayetano Heredia. Tengo, pues, por supuesto, la capacitación en distintos ámbitos de nuestra región, Sudamérica, etcétera, etcétera, en lo que se refiere a mi especialidad de cirugía laparoscópica y abierta también, ¿no? Bueno, y estoy en política desde hace ya más de 10 años, tratando de no entrar en lo que es la politiquería de nuestro país, ¿no? Muy bien, estoy a tus órdenes, Joseph, a las órdenes de ustedes sobre el tema que nos convoca esta tarde. Claro que sí, doctor. De hecho, también cabe resaltar que el doctor Ciro Castillo está yendo por Somos Perú con el número uno. Siempre hay que hacerlo recordar desde un inicio. Muy bien. Muchas gracias por esa introducción. Creo que ha dejado bastante claro cómo ha trazado su línea de carrera y de esa forma ha llegado ahora a la política. En las anteriores entrevistas hemos tenido la chance de entrevistar a candidatos que por primera vez están participando de un proceso de selección. Ahora con un nuevo perfil que ya tiene usted, como dice, ya varios años de carrera en la política. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué nos puede contar de su anterior experiencia dentro de esta postulación al Congreso? Miren, yo en lo personal siempre he sido un hombre preocupado por la política. Me ha gustado tener una formación política y de paso les digo que estuve en la Católica también cuando estaba todavía vivo Henry Piz en un curso que él daba sobre gestión pública, sobre gobernabilidad. Tengo un diplomado con Henry Piz, a quien también tuve la suerte de conocer en persona. ¿Mm? Eh, por lo tanto, la política nunca ha sido ajena, la política concebida como teoría, como académica o como, en fin, función pública también, nunca me ha sido ajena. Lo que sucede es que hace 10 años un acontecimiento personal, familiar, me ha lanzado pues a la opinión pública abruptamente y hemos estado, digamos, en el escenario público y la gente prácticamente me ha hecho entender, me ha hecho ver las carencias que tiene nuestro país en materia de política. Hay una carencia tremenda de liderazgo. Los últimos acontecimientos públicos de las marchas que han habido
no han tenido el liderazgo de ningún partido político ni de ninguna figura política. A pesar de que hay mucho caudillismo en el país, no es posible liderar el movimiento político del país, el movimiento de masas. Entonces, eso quiere decir que hay una ausencia tremenda y probablemente sea porque la concepción política del partido, la concepción política de la actuación política se está constriñendo mucho a lo que es las elecciones, a lo que es solamente hago política cuando hay elecciones, solamente hago democracia cuando hay elecciones y me dirijo a la población solo para las elecciones. Ujú. Y la población también está entendiendo equivocadamente que solo puede ejercer la democracia, su carta de ciudadanía, a través de las elecciones. Y no es así. Justamente la democracia requiere de la vigilancia, del control permanente de la democracia misma por parte de la población, de una suerte de antidemocracia, si se quiere, para controlar la democracia, para vigilar la democracia, no para socavarla, para perfeccionarla. Pese a ello, nosotros hemos visto pues logros de la democracia, contra viento y marea y a despecho de quien sea. Tenemos en la mayor parte de las regiones y en la República presidentes presos, tenemos gobernadores presos, tenemos alcaldes presos, en el Callao tenemos pues, presidente, gobernador y alcalde presos, y un sinnúmero de gente denunciados por la fiscalía que aún no están presos, están gozando de su impunidad. Así es, Entonces, sí, mucho tiempo, mucho tiempo. Cuando creo que así, recién salgan las cosas a la luz, parecen estos tipos de combis que sacan con 20 papeletas, con 30 papeletas, haciendo un símil a menor escala, pero sí es correcto todo lo que nos dice. Doctor, y cuéntenos qué son esas acciones que un candidato hace cuando no hay todavía elecciones y estamos hablando todavía de un proceso en donde en verdad todavía la política, digamos, en este tema de votación todavía está sumamente baja y todos los ojos claro, están centrados en el gobierno y en todos los escándalos que vayan a sacar más adelante. ¿qué es lo que hace y qué es lo que debería hacer? Ujú. Les lo hacen. En primer lugar, los que ya están en el Congreso y los que ya están en las organizaciones políticas tienen un accionar que está pues en el filo de la navaja, está en el filo de la delincuencia, si es que no está ya metido en la delincuencia. Así es. Entonces, su accionar es en ese sentido, ¿no? Es un accionar, digamos, ganado por la corrupción y van en tratativas, donde sacan dinero, donde les dan dinero, donde ponen dinero, y el Dios dinero se convierte pues en la deidad de estos señores. Entonces, eso en los que ya están metidos en la política y no hacen otra cosa que politiquería, no les importa, por ejemplo, la opinión de la población, si se hace una encuesta, no les interesa eso, ellos actúan de acuerdo a sus intereses, ya sea personales o de grupo, lo cual está demostrándonos que no representan al sitio que les dio su representación, ¿no es cierto? No representan en absoluto. Y en los que no están metidos en los cargos, digamos, decisorios de parlamentario, de presidente, de alcaldes, etcétera, gobernadores, pues los políticos están durmiendo el sueño de los injustos, porque no se dedican a hacer nada, ni siquiera a hacer proselitismo por su propia organización. Así Están es. esperando la efervescencia electoral para recién salir de sus catacumbas o salir de sus castillos de cristal, depende cómo quieras verlo, y recién empezar a utilizar a la población para fines electorales. Cosa que no debería ser, porque lo que debería hacer un ser humano, una persona, es estar haciendo el entramado social, la base de sustentación social que permita construir herramientas que son los partidos para la transformación de nuestro país, ¿no es cierto? Para el desarrollo. Hemos tenido un crecimiento tremendo en términos macroeconómicos, pero sin embargo el desarrollo, el bienestar de la población ha quedado pues rezagado. Los niveles de pobreza son terribles. Es decir, hablar de eso es angustiante, porque en esta pandemia nomás vamos a tener 10 millones de peruanos que van a pasar a la pobreza y tenemos un grupo de casi 30% de la población total que está en extrema pobreza y el 70-80% está en pobreza y el Ah, 80% está en informalidad. Entonces somos un país pues que lamentablemente ha entrado en una situación ya no anárquica siquiera, ujú. sino caótica.
Anárquica es cuando los grupos políticos son anárquicos, pero la población, la política en general en nuestro país es anárquica, ¿no? Es una situación terrible que hay que conocer, porque hasta digamos, la situación caótica, el caos también tiene pues sus leyes. Hay que conocer el caos, hay que gobernar dentro del caos y hay que trabajar dentro del caos con la mejor intención posible. Y yo creo que hay que tener un precepto importante en lo que es política, el concepto de servicio y el concepto de trabajar para las mayorías, ¿no? Eso es lo que se debe sentar como prerequisito para el que quiere meterse en política y no en politiquería, no en guerra sucia, no en estar llenándose los bolsillos de plata o estar ahí dando dinero por acá, por allá, etcétera, etcétera. Claro que sí, es importante lo que comenta porque es cierto, o sea, muy aparte de que una persona es elegida o no para que estar dentro del Congreso físicamente, esta persona está en representación de un partido y ese partido también se viene preparando, se vienen discutiendo cosas y se vienen tomando decisiones. Entonces, en vista de eso, seguramente ya conversaremos también más adelante porque aprovechando que estamos con usted, también vamos a tocar temas muy actuales, pero quiero sacarle el jugo en algún tema importantísimo y que seguramente las personas que siempre nos siguen por redes sociales se enganchan mucho. Y es el tema de innovación. Y con usted incluso no solamente podemos discutir temas de innovación, sino que también agregado a temas de salud. Entonces seguramente va a ser muy bueno ver su punto de vista en todo este tema y sobre todo en las propuestas que seguramente estarán con todo este tema de innovación, salud y por ahí también nos pueda contar si es que hay algún involucramiento dentro del emprendimiento. Muy bien, mira, Josep, en materia de innovación, somos un país que para salir de la crisis, para salir de esta situación caótica, tiene que ingeniarse mucho, Ujú. y ingeniar quiere decir innovar las estrategias necesarias como para salir de su desarrollo. Tenemos que luchar en doble sentido, contra la propia realidad que nos ha creado 200 años de pésima república, cuyos resultados los estamos enfrentando ahorita con esta pandemia que ha puesto de manifiesto las grandes exclusiones, el racismo, ha puesto de manifiesto las grandes brechas sociales que existen. Todo eso ha salido a la luz y se ha puesto en vidriera con esta pandemia. Y lo más importante de todo, que en el fondo de esta situación se ha puesto de manifiesto la falta de solidaridad humana, que muchos están empezando a entender y muchos de los, especialmente de los decisores, están entendiendo que es necesario subsidiar en estos momentos a la población. Una población con un alto grado de pobreza, Así por es. lo menos durante la pandemia, tiene que ser subsidiada y tiene que cambiarse muchas cosas, empezando por la Constitución. Se tienen que cambiar, no hay por qué tener miedo. En el caso, por ejemplo, de la Constitución, en Chile lo está llevando a cabo, lo está ejecutando, lo está impulsando un presidente que se considera de derecha, Piñera. Ujú. Y en el Perú lo solicitaban hace 6, 7 meses atrás aquellos que se consideraban de izquierda, comunistas, etcétera. Entonces, ¿qué cosa es al final la Constitución? No es que lo impulse ni la derecha ni la izquierda, porque personalmente no creo ni en derecha ni en izquierda, Ujú. sino que es una necesidad histórica. La Constitución es para ejemplificarlo de una manera sencilla, es el ropaje que tiene un niño, y ese niño es el Perú, y que a medida que va creciendo le va quedando chico. Sí. La superestructura jurídica legal le va quedando casi como una camisa de fuerza. Y si esa superestructura no la cambiamos oportunamente, ese contrato social no lo modificamos, no solamente no lo vamos adendando, sino no lo modificamos, porque para modificar se requiere acuerdo de partes, entonces va a explotar, va a saltar. Y eso es lo que pasó con las últimas marchas donde murieron dos muchachos, ¿te acuerdas? Sí, sí, Entonces, claro que sí. Claro y que eso es sí. lo que sucede cuando la superestructura jurídica política se convierte en una camisa de fuerza por el desarrollo de las fuerzas productivas de nuestro país, pues saltan las superestructuras y se producen estas situaciones violentas. Por eso que es una necesidad histórica hacer cambios, cambiar la constitución en otras palabras, ¿no?
Y Pero tu pregunta estaba más sí, orientada un poco al pero emprendimiento. Este sí, es un gran pero emprendimiento, a ajá. cambiar la constitución. Sí, sí, sí. Y sobre ese punto, como usted menciona, que en verdad sí es una odisea, es un gran trabajo, un gran esfuerzo hacerlo, Emprendimiento. y más aparte de las aprobaciones que se necesiten, ¿qué parte exactamente de la Constitución se debería cambiar? ¿Hay algún aspecto que, digamos, Eh, está de alguna manera siendo obstáculo para generar nuevas cosas positivas Claro, en el mira, gobierno? el desarrollo, por ejemplo, muchas cosas, muchísimas, hay que cambiarla todo. Y para decirte qué parte, lo mejor, lo más justo, lo más correcto, Sí. es que se sienten en una mesa llamada Asamblea Constituyente las partes que van a hacer este gran contrato social. Tú sabes, no, tú eres politólogo o abogado, a lo mejor. Soy ingeniero eh, industrial. Muy bien, pero como ingeniero industrial también sabes que Jacobo Rousseau fue el Ujú. primero que hizo la constitución, ideó la constitución como un acuerdo entre las partes, Sí, sí. teniendo en cuenta pues que la sociedad está dividida en clases sociales, que la sociedad tiene el capital por un lado, que bienvenido sea el capital, y el trabajo por otro, bienvenido sea el trabajo. Entonces, pero se tienen que poner de acuerdo, tienen que llegar a través de la Carta Magna, Eso. de la Constitución. Y para eso tienen que hacer una asamblea constituyente. Tienen que sentarse ahí y entre ambos y de acuerdo al desarrollo de la historia, de acuerdo a la modernidad y todo lo demás. Por ejemplo, ya existe el bebé probeta, existen los vientres de alquiler, a los cuales, por ejemplo, les queda corta ya la Constitución, no se ha legislado sobre eso. Wow. No se ha legislado sobre materias de tipo electoral tampoco, ¿no? Entonces es necesario, no se ha legislado sobre materias de tipo judicial, jurídico. Por Ujú. ejemplo, eso de lo que le echaban la culpa a Vizcarra, con lo que lo defenestraron, el impedimento este Cuando lo de... vacaron. ¿Y te acuerdas el motivo exacto? ¿Cuál era? La incapacidad Sí, moral. moral. Sí. ¿Qué cosa es incapacidad moral? ¿De qué se trata? Fue un galimatías, cada quien hablaba lo que quería. Entonces también eso hay que dejarlo clarito en Sí, la sí, nueva sí, sí, sí. constitución. Prácticamente Ese es, fue algo como para encontrar la excusa y ya pasen rápido a votación. Pero sí, así sí, es. sí, sí. Entonces, por otro lado, existe también pues el régimen económico, pero acá no creo que vayamos a cambiar pues el modo de producción, ni mucho menos. Tú como ingeniero industrial sabes que son los modos de producción. En Ujú. fin, pero lo que sí podemos cambiar los regímenes económicos. Hemos estado con un régimen económico de 30 años atrás, nos ha dado un gran crecimiento macroeconómico, se ha hablado digamos, del chorreo económico a través del cual podríamos también Sí. conducirnos y elevar el desarrollo, el nivel del pueblo. Se ha hablado también, por ejemplo, de un crecimiento social con rostro humano, y actualmente estamos hablando de una democracia, de un mercado, digamos, de un crecimiento social de mercado, ¿no? Entonces, en fin, todas esas figuras han ido pasando a través del tiempo y muchas de ellas, la aplicación de los regímenes económicos son pues el resultado que tenemos ahora. ¿Qué resultado tenemos? Podemos tener crecimiento macroeconómico, pero no tenemos bienestar, Ujú. tenemos extrema pobreza, tenemos una tremenda miseria que condiciona a veces hasta pobreza de tipo moral, ética, etcétera, etcétera, ¿no? Doctor Ciro, Entonces, y sí, de hecho eso es lo que comenta, de todas maneras, un punto que debemos rescatar, que se debe impulsar muchísimo, es el tema de emprendimiento. Y aprovecho así para es. tocar este tema de emprendimiento porque también dejaron una consulta que me parece muy válida por ahí en redes. Y aprovechando también que, bueno, obviamente usted se está lanzando por el Callao, entonces ahí dejan una consulta sobre qué tipos de emprendimiento usted promovería dentro de la región del Callao. ¿Qué es lo que usted ha visto que esto tenemos que explotarlo? Exacto. Primero, permíteme, Joseph, hacer una breve aclaración. Claro que sí. Nosotros hemos denominado emprendimiento a todas aquellas emprendedores, a todas aquellas personas que fueron lanzadas por el gobierno Fujimontesinista a la calle, que se les quitó la estabilidad laboral y no tuvieron otra cosa que salir en una política personal, ya no siquiera de sobrevivencia, sino de supervivencia,
Ujú. Ya no era, ni siquiera les alcanzaba para sobrevivir. Y ahí donde empezó la delincuencia. Entonces, le dijeron, ahí están los emprendedores. ¿Realmente eran los emprendedores o eran los sobrevivientes o eran los que estaban haciendo lo posible por no morir? Claro que sí. ¿Qué creatividad había? La mayor creatividad la han tenido los ladrones porque han modificado la forma de robar de distintas maneras. Oye, son Pero unos esa cracks. Sí, sí. creatividad orientada hacia ese lado se puede rescatar para el emprendimiento. Porque Ok. una de las características del emprendimiento es la creatividad. Así es. En Y la segundo generación lugar, de que sea negocios, claro que sí. sostenible. Sí, sí, sí. En tercer lugar, que el emprendimiento tenga capacidad de desarrollarse, que sea escalar, que avance. El emprendimiento tiene que tener pues esa característica de impacto y de resolver problemas en la persona y en la sociedad. Entonces, no solamente el emprendimiento, por ejemplo, del pepenador, del que agarra y junta botellas y junta y las vende, Ujú. sino la creatividad de aquel, como me contaba Antonio hace unos días, de un tipo que agarró, clavó un clavito en el escritorio, Sí. agarró una botella de plástico, le empezó a jalar y le salió un hilo, y ese hilo ya es por lo menos valor agregado a esa botella, se convierte en un hilo para coser canastas, lo que sea. Claro que Por lo sí. tanto, es una innovación tecnológica incipiente, pero lo es. Entonces, el emprendimiento tiene que ir unido también a la tecnología. ¿Qué cosa proponemos? Por ejemplo, proponemos el reciclaje de los productos biodegradables. Ujú. Y no estamos inventando nada, estamos queriendo que se hagan cosas como dicen los japoneses. Las cosas ya están, hay que igualarlas, hay que hacer lo mejor que se puede y después superarlas, Claro ¿no que es sí. cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, por ejemplo, a ver un ejemplo, en el pollo, o no tanto en el pollo, sino en el pescado, hay una serie de vísceras que se arrojan a la basura. Y un amigo mío me dijo, me dio la idea de que eso tranquilamente podía ser procesado como residuos biodegradables, hidrobiológicos, etcétera. Ujú. Entonces, eso se procesa, se hacen emparedados, se hacen, qué sé yo, se procesa y sale. Se le agrega valor agregado, no Buenísimo. solamente ya en estar vendiendo las cosas, ¿no? El comercio también es un buen emprendimiento Sí. y los grandes emprendedores se han hecho ricos, han hecho su fortuna, pues a veces con el simple comercio. Yo conozco un muchacho Sí, que llegó de la sierra, exacto. empezó a trasladar papel higiénico de la carretera central y lo distribuía por el centro de Lima y ahora tiene depósitos de papel higiénico. Es un emprendedor, pero no le ha dado valor agregado al papel higiénico, simplemente se ha dedicado al comercio. Entonces Entiendo. nosotros queremos dar valor agregado, por ejemplo, en estas fábricas biológicos y Ok. apoyar a la pequeña y mediana industria, ¿no? Existe un sinnúmero de... Yo estuve trabajando mucho en el campo y vi cómo la tecnología de otros países les ayudó a los campesinos, por ejemplo, a hacer unos silos pequeños en donde vertían todas las excretas, todos los residuos biológicos, lo tapaban, eso se fermentaba y daba gas metano y por un tubo salía y lo conectaban a su cocina y tenían fuego, Wow. y tenían Buenísimo. fuego. Eso ha sido experimental, pero ¿por qué no ha prosperado esto? Porque no ha sido debidamente refinado. El olor que expelía era terrible. Fui a ver, pero tenía mal olor. Claro. Pero daba fuego. Era el gas de los La pantanos, ¿no? idea estaba ahí. Entonces, Sí, sí, sí. claro, pero, por ejemplo, ese emprendimiento tendría que haberse mejorado. Claro. En lo que se refiere al emprendimiento en salud, yo creo que estos emprendimientos deben estar vinculados al trabajo colectivo. Nosotros tenemos la pésima costumbre de no ser imitadores y después superar y llegar a mejorar la imitación. No, somos como los monos, imitamos mecánicamente y ha sucedido que, por ejemplo, cuando estuve trabajando en el campo también, una cosa que a mí me impactó tremendamente fue la planificación de base cómo la gente del campo Ujú. empezó a planificar sus gastos, sus costos desde la base. Cuántos algodones gastaste, etcétera, etcétera. Y cómo la gente, gracias al centralismo en Lima, planificaba indexando solamente los costos. Decían, el año pasado, ¿cuánto gastamos?
300 millones, bueno, este año le vamos a poner 310 y punto. Entonces no hay una planificación de base. Eso también es un emprendimiento que se puede hacer dentro de la estructura Así burocrática del es. Estado, ¿no es cierto? Muy No, bien. claro que sí. Y existe un sinnúmero de emprendimientos. Yo te puedo asegurar que el listado de emprendimientos es enorme, empezando por el ordenamiento que se puede dar, por ejemplo, al comercio ambulatorio, en pequeñas ferias. La población sola nos ha enseñado hace tiempo que existen lo que se llamaban las paraditas, no sé si te acuerdas. Claro que sí. Las paraditas es una expresión natural del pueblo, donde había una gran parada, pero no tenían acceso a mayoritario la gente. Entonces las paraditas, yo tenía una paradita en la vuelta de la esquina de mi casa y ahí comprábamos. Después de la paradita vinieron los grandes supermarkets y después los supermercados, estos grandes almacenes, donde se vio pues que ya las paraditas quebraron porque no ofrecían, no tenían precio, los otros, lo que las paraditas daban, lo daban en mejor condición, etcétera, etcétera, rompieron ese emprendimiento de sobrevivencia que tenía la población, Doctor ¿cierto? Ciro, Sí, está muy bueno lo que me comenta y quiero complementarlo con algo. Porque a creo que ver, va a ser un muy buen punto de vista y que todavía no lo he visto en alguno de los candidatos que he tenido la oportunidad de entrevistar, pero quiero desarrollarla con usted. Imaginemos que todo este tema de emprendimiento resulta bien. O sea, resulta todo este tema de reciclaje, resulta todo este tema de ponerse las pilas y en emplearse en sacarle el jugo a los recursos que hay en el Callao. Ahora, hay la necesidad nuevamente de entrar en cuarentena por X cosas. ¿Cómo esto uh-huh. puede llegar a funcionar en cuarentena, que es, digamos, uno de los grandes retos que no solamente sucede en el Perú, que imagino que en otros países también sufren lo mismo, de que hay muchas personas que se dedican a comercializar o son emprendedores, los recursos de sus casas provienen de ellos mismos, pero la cuarentena efectivamente los prohíbe de salir a generar ingresos. Mira, la prohibición, es decir, la precariedad humana es la que genera muchas veces y estimula la inventiva. Estaba viendo la vez pasada por televisión una señora, como sabía que había este distanciamiento social, desde Sí. su tienda había inventado un tubo como una balanza a través del cual pasaba las mercaderías, ¿no? Entonces, Qué y ahí la interesante. señora está utilizando su inventiva para eso. Sí, 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 sí. Ahora, es lógicamente una tremenda traba esto, porque el ser humano es un ser básicamente social, Ujú. es un ser pues dedicado a formar grupos, ¿no? Eh, pero ahí viene ya la creativa humana. Han empezado a aparecer de manera extraordinaria, inclusive todas las ofertas por internet, las entregas a domicilio, de distinta manera. Inclusive la gente se las ingenia para lanzar cables desde arriba, los abuelitos y recogen y van y Sí, vienen, y el delivery está de moda. Y en el delivery hay deliveries y deliveries. de Ahí todo empieza tipo. ya la competencia. Hay deliveries mucho más, digamos, Sofisticados que otros. educados, bonitos, con un plus. Y hay Sí. otros deliveries que a la justa vienen y te tiran el producto. Pero el otro, ¿qué prefiere la gente? Aquel delivery que tiene un plus, ¿no Para es la cierto? fotito, que llegue el motorizado y todo. Así es, así Se es. llega el motorizado y encima te regala el delivery un chocolatito, lo que sea. Entonces Exacto. tú prefieres ese delivery que le está agregando un valor agregado, ¿no? Y le Ujú. está dando ahí. Entonces, estas cosas están sucediendo en la pandemia. Ahora, ¿qué podríamos hacer desde el Estado? Los comedores populares. Mira, los comedores populares fue una creación, no me acuerdo exactamente si de Frejolito o no sé quién, pero son una gran ayuda. Sí. Otra cosa que han Ollas empezado a comunes aparecer también. espontáneamente, espontánea. ¿Quién lo creó los comedores? ¿Te acuerdas? No, 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 no. Ya está bien. Bueno, otra cosa que ha empezado a aparecer espontáneamente son las ollas Ollas comunes. comunes. Sí, sí, sí. Las ollas comunes no necesariamente tienes que contaminarte, ¿no? No tienes que contaminarte con las ollas comunes, pero hay que mejorarlas. Y yo creo que ahí debe intervenir el sector privado. Qué bonito sería que Plaza Vea, que Metro, organicen ollas comunes en distintos
pueblos jóvenes, Donde ya están ubicados estratégicamente. por supuesto, y les lleven en un buen delivery como ellos saben llevar, porque Sí. son seres humanos, y son seres humanos que no son, están en indefensión, Y ya no tienen toda la pueden ellos, logística. Sí, 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 sí. claro, entonces ellos tienen la logística, tienen el producto, tienen el envase, tienen la forma de delivery, hasta a lo mejor tienen drones para hacer el De delivery, ¿no? verdad que sí, Pero en China entonces, están repartiendo con drones sus ya, alimentos. Sí, pero sí. acá es que en China el modo de producción a lo mejor no es tan diferente, es diferente, pero el Estado es otra cosa. En También. cambio, acá nosotros tenemos un Estado que debe hacer intervenir al sector privado. Ujú. Yo estoy seguro que el sector privado, si se le mete entusiasmo y se le hace entender que si fracasa los trabajadores, la mano de obra, pues va a haber una tremenda pérdida en la macroeconomía y también en la microeconomía, mayormente al Ujú. principio, y va a ser necesario, si lo entiende, que ellos empiecen a subvencionar de esa manera. Se les va a pedir también así que tengan una buena dosis de solidaridad, que estoy seguro que es cuestión de que el gobierno entienda y actúe en consonancia con estas necesidades. Sí, Es doctor. emprender, Y sí, creo que hemos tocado muy buenos puntos de emprendimiento y también este espacio lo aprovechamos para conocer un poquito más el rol de congresista. Porque seguramente los que están metidos en política conocen muy bien los procesos, los procedimientos, cómo se lleva a cabo, pero hay muchos jóvenes y que sobre todo es el mayor porcentaje de quienes van a ir a votar, que de verdad desconocen mucho de cómo es el trabajo interno. Y hay una pregunta que ya, yo quisiera hacerle y usted la desarrolla y de repente no tan detallista, grosso modo, pero nos cuenta un poquito. a ver, Qué es lo que hace bueno, un postulante al Congreso cuando es elegido? Los primeros ya, días, los primeros meses. ¿Cómo se desenvuelve y cómo es su día a día dentro del Congreso? O mejor dicho, ya, como usted lo mencionó anteriormente, ¿cómo debería ser? ¿No? como debería ser. Y Exacto. cómo es, si es que es un reelegido, va a ir a buscar a sus amigos o a sus compinches. Pero, pero si es uno que recién ha sido elegido, lo Sí, sí. primero que tiene que hacer es ponerse de acuerdo y conocer por lo menos a la gente que está en su bancada, a sus iguales, a sus asláteres de bancada. En segundo lugar, debe de relacionarse con todas las bancadas. Y en tercer lugar, debe de conocer la parte procedimental, que cómo se hace, cómo qué es para la sesión, qué solicitud hay que presentar, en qué eso es un algoritmo, ¿no es cierto?, que se lleva. Pero el que sabe solamente eso, pues eso lo puede saber un robot. Hay Ujú. gente que cree que ser congresista es saber, oye, no, hay que ir a la sesión con tal cosa, presentar acá, segundo paso, tercer paso. No. El congresista en términos políticos tiene tres funciones que realizar. La primera función es legislativa. La segunda función es la función de tipo de representación y la tercera y la más importante tal vez de fiscalización. Por eso es que se creó inclusive la inmunidad parlamentaria, para que en la etapa de fiscalización no le pongan trabas, porque hay poderes, hay lucha de poderes que no se dejan investigar, Claro porque que no sí. pensemos que estamos entre angelitos. Hay una serie de gente que comete delitos y se escuda detrás del poder. Esa fue al inicio la intención de la inmunidad parlamentaria, pero que muchos de los congresistas lo utilizaron para convertirlo, vamos a poner el ejemplo, en un taparrabos para tapar sus vergüenzas, porque cometían delitos y con la inmunidad parlamentaria los convertían en impunidad, ¿no es cierto? Entonces, Correcto. estamos en lo que se refiere a fiscalización, pues hay que empezar a fiscalizar los gastos fiscales, los gastos del Estado, las obras y también, en nuestro caso, hay que fiscalizar todo lo que se está haciendo en contra de la corrupción. En el concreto caso del Callao tenemos una serie de juicios, una serie de expedientes que están dormidos gracias a la corrupción. Pues eso hay que activar y que den resultado y que no haya impunidad. Esa es una de las tareas de los congresistas. La segunda, que es importante, es la tarea de dar leyes, legislar. Las leyes son instrumentos jurídicos que hay que saberlos confeccionar.
tiene la parte considerativa, dice, considerando que en el Callao, en tal departamento, no hay agua y la gente se está muriendo, bla, 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 creemos que debe haber un sistema de alcantarillado, lo que sea, por lo tanto, se propone tal cosa. Entonces, el alcantarillado general, lo que fuera. Sale, es todo un proceso, sale la ley, el proyecto de ley y se presenta en la sesión respectiva, se hace aprobar por mayoría y generalmente lo aprueban entre amiguitos y desaprueban lo que quieren. Hay todo un contubernio ahí, hay toda una distorsión de lo que debe ser la aprobación de las leyes. No se aprueba lo que necesita la población, sino lo que favorece a sus partidos, etcétera, etcétera, o a sus intereses. Esa es la distorsión que deben saber los jóvenes también, que así sucede allá. Eso es en cuanto a las leyes, legislar. En cuanto a fiscalizar, pues creen que fiscalizar es volverse escudero de los corruptos. Los paran tapando, blindando para que no los vuelvan a meter presos o no metan presos a los que falta meter presos. Entonces, también los jóvenes deben saber de que eso no es fiscalizar. Fiscalizar es todo lo contrario, es hacer que los juicios se sepan, que se transparente todo, y todo debería ser transparente, solamente aquellas cuestiones de seguridad nacional que hayan sesiones reservadas, el resto no. Y por último, una gran falla que está habiendo, que es la falla de representación. Mira, cuando la población quiere algo, uno tiene que saber tomarle el pulso a la población, entender sus necesidades y representarlo de acuerdo a esas necesidades. Cuando lo vacaron a Vizcarra, el 90% de la población no quería que lo vaquen. Así Y en ese es. momento hacían un plebiscito, pues la población decía no, pero sin embargo lo vacaron en contra de ese termómetro, de ese pulso. Y después se agarraron y quisieron sacarlo otra vez y ahora están con la misma cantaleta inventando un tinglado y una serie de cosas. Por lo tanto, la representación debe ser auténtica, leal. ¿Por qué? Porque hay gente que ni siquiera representa al lugar donde están, no viven ahí, no duermen ahí, ¿qué van a conocer? Entonces están entrando solamente con el interés de querer blindar y otros con el interés de querer que se van a hacer millonarios a través de la coima, a través de la corrupción. Eso no es representación. Tenemos actualmente una crisis de representación en el Parlamento. Si el Parlamento entendiera, el Congreso entendiera que ahorita lo más importante es la vida y la salud de los peruanos, tendría que tener un orden de importancia, un orden de prelación. Primero es eso, y en segundo lugar me dedico a estar hablando que los 500 de la vacuna, quiénes son, por qué son, puede ser una falta, lo que fuera, pero hay que darle el lugar que le corresponde a las cosas, amigos, y no darle el primer lugar porque me interesa a mí. Ya están pidiendo que regrese Merino a la presidencia del Congreso, es decir, estamos entrando en un zafarrancho en donde los 120 que votaron en contra de Vizcarra ahora creen que pueden levantar cabeza y se están poniendo fuertes. Por favor, no nos equivoquemos otra vez. O están esperando que salgan otra vez, que la generación del bicentenario vuelva a salir a las calles. No, ya creo que ya no se va a dar, pero... No, mucho cuidado, no han aprendido. Sí. ¿Qué pasa? No creo que sean tan corchos. Lo que pasa es que tienen intereses personales y intereses de grupos subalternos, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Muy bien, esas son las tres funciones de los congresistas y espero que nos dediquemos pues a lo correcto, no a lo incorrecto, ¿no? Así es, doctor, y le quisiera hacer ya como que una de las preguntas finales, dos dedicadas al tema de salud, que creo que es importante, porque también ha sido parte de su formación académica. Vamos con estas dos. La primera, en torno siempre a la vacuna. Ya no vamos a hablar de lo que está sucediendo actualmente, porque creo que ha sido compartido por donde se ha podido. Pero tengo dos preguntas alrededor que seguramente son dos preguntas que es el común de los peruanos y sobre todo de quienes, digamos, no conocemos mucho procesos de salud o procesos médicos. La primera de ellas, ¿por qué nos demoramos tanto en comprar vacunas? ¿Es bien complicado hacer esa gestión? Y número dos, ¿es tan complicado también hacer una vacuna en el Perú, sabiendo que ya existen en el extranjero y que quizás se puedan tomar dichos ensayos, evaluarlos y quizás producirlos o fabricarlos aquí o de repente
tenemos un desabastecimiento de los insumos que se necesitan, pero cuéntenos así, digamos, no tan de la parte técnica, pero así en De la palabras parte sencillas. política, Exacto. política. Vamos por ahí, así es. Ya, mira, Joseph. La respuesta para ambas cosas es ¿por qué es tan difícil? Porque en realidad todo podría ser fácil. Ujú, Pero ¿qué es lo que lo hace difícil? En primer lugar, comprar. ¿Quién compra la vacuna? La vacuna la compra el Ministerio de Salud, aprueba la compra y luego viene el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay una burocracia frondosa que hace que esto demore también, pero se podría agilizar porque la gente se está muriendo. Están muriendo 250 cada día. Es así un es. bombazo eso. Entonces, si hay insensibilidad con esa cantidad de muertos para comprar la vacuna, por el amor de Dios, dejémonos de tontería, pues no tenemos los gobernantes que merecemos o que merecen esa gente que está muriendo. Ujú, Entonces, ¿por qué? ¿Por qué demora? Porque hay intereses y porque hay mucha burocracia también. Y por otro lado, por los problemas que ha generado, en este caso, el Congreso. Todo un proceso que se estaba llevando adelante en la tratativa de comprar la vacuna, que no es fácil porque tienen que tener registro industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí van a venir algunos papelucheros que ponen 50.000 condiciones, etcétera, ujú. que se estaba llevando a cabo, se ve entorpecido brutalmente por los afanes del Congreso de defenestrarlo al que estaba llevando a cabo este proceso. Lo sacan y encima le preguntan, oye, ¿por qué no te dedicas a la vacuna? ¿Qué se va a dedicar si se está dedicando a defenderse más bien, ¿no? Entonces, eh, esa es una cosa. Y lo segundo, que hay intereses, pues una señora me decía el otro día, doctor, estoy seguro que todos los laboratorios se van a poner de acuerdo para conseguir la vacuna para todas las personas y nos vamos a salvar. Si así fuera, sería maravilloso. Así Lo que es. sucede, Joseph, y hay que ser sinceros con los jóvenes, la salud es manejada como si fuera una mercancía Sí. que se tiene que comprar y la salud la compra el que tiene dinero. Yo creo que el Y el que no privado va, tiene va a dinero, entrar a tallar ahí también. ¿Ah? y el que no tiene dinero no compra salud y muere. Ujú, Entonces hay que entrar a luchar para que la salud sea un derecho. Muy bien, ese es otro tema. Pero, ¿qué sucede? Los laboratorios en la industria mundial, los primeros que están arriba son la industria farmacéutica. De ellos inclusive está la industria de las armas. Y después de ellos recién está el narcotráfico. Entonces imagínense lo poderosos que son, que es la industria farmacéutica mundial. Y la base de la industria farmacéutica mundial, pues es que un mismo producto que puede costar 10 céntimos lo pueden vender sin ningún asco en 80, 100 soles. sí, Y eso lo podemos comprobar. Entonces, ese es un ordenamiento mundial pésimo que se ha dado. Es el mismo ordenamiento por el cual vamos a hablar ahora, porque nosotros no hacemos la vacuna. Entonces, en ese sentido es que nosotros vamos a encontrarnos con todas estas dificultades. Por eso entiendo. demora, por eso hay, y la corrupción juega un papel importante ahí. Los grupos corruptos entran a tallar y es, por supuesto, no solamente demora, sino pérdida económica. En Correcto. lo que se refiere, ¿por qué no hacemos la vacuna? Así es. Los peruanos hemos demostrado que tenemos capacidad, cerebro y materia gris para inventar de todo. Sí, Sin ir sí, muy sí. lejos, hay un inventor Paulet, el otro inventor, no me acuerdo, una serie de inventores inventaron el cohete, inventaron un helicóptero chiquito, el dron mismo fue inventado precozmente acá de una u otra manera, en fin, pero no tenemos autorización de hacer todo eso. A lo máximo Mm, hemos llegado en algunos gobiernos a ensamblar motores con autopartes traídas del wow. extranjero. No quiere decir que no podamos hacerlo, Sí, sino que sí. la división desigual y combinada que se ha dado en la cadena económica del mundo nos ha relegado a ser países solamente exportadores de materia prima, sin valor agregado. Y Sí. a nuestros muchachos que se preparan en las universidades como ingenieros industriales, ingenieros civiles y todo lo demás, no van a tener la oportunidad. Al parecer perdimos por un segundo al doctor Ciro Castillo. Porfa, no se desconecten que
seguramente ahora volveremos a retomar. Pero sí, sin duda, yendo ya un poco con el resumen, es que hemos visto previsto todo este desarrollo, ¿verdad? Todo este desarrollo que seguramente nos ayudará y seguramente pondrá en carpeta todo lo concerniente. Ahora esperemos ahí unos segunditos, estamos retomando, estamos retomando. A ver, a ver, a ver, a ver. Damos unos segundos. Más fácil, es mucho más fácil acoplarse, ponerse como a la cola del movimiento mundial, tanto en política como económico, que ser creativos o buscar una autonomía nacional, ¿no es cierto? Así es. Y estar, lógicamente, todo ello dentro de la democracia. El tema es complejo, es un tema largo de conversar. Me encanta que me hayas preguntado, pero podemos seguir hablando si tú así lo deseas. No, está muy bueno. En realidad, No te eh, escucho porque se ha ido la voz. sí, 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 sí. A ver, ahora sí. Muy bien. No, Ahora sí te escucho. en realidad, como se habrá dado cuenta, hemos tocado muchísimos puntos y tratamos que sea de esa manera. Las entrevistas compactas y que tratemos de sacar y rescatar lo mejor de todas sus propuestas y sobre todo sus puntos de vista en toda esta coyuntura que estamos pasando. Le agradezco muchísimo que nos dé este espacio y que nos haya brindado muchos minutos de su tiempo para contarnos cómo es su visión del cómo debería ser. Y creo que terminamos cerrando ese punto de vista y rescatando esos puntos que usted nos acaba de comentar. Lo último, solamente le pediría que por ahí pueda dejarnos algunos anuncios o algunas redes donde los puedan seguir, seguramente con el doctor Ciro Castillo, guión Callao, que he visto que es el principal red social por ahí en Facebook y Sí, sí, que por sí. ahí irán promoviendo y seguramente publicando más cosas. Gracias, gracias, Joseph. Mira, yo agradezco este emprendimiento de la Cato, por un lado, y por otro lado quiero decirte que nosotros estamos en Ciro Castillo Callao, es Ujú. una plataforma del Facebook. También nos presentamos en vivo, nos hemos presentado hoy, por ejemplo, en Pachacútec, el sábado nos presentamos, esta noche también nos presentamos en vivo. Estamos tratando de estar en redes y también tratando de convertirnos pues en una voz que oriente socialmente. Orientadores de opinión tenemos que ser. Buenísimo, doctor Ciro. Entonces, espero por volverlo a tener aquí ya como congresista Joseph, más adelante. Pero de verdad les deseo los mejores de los éxitos y sobre todo porque veo que tiene bastantes proyectos para el Callao que seguramente se beneficiará de todos los proyectos que usted llevará a cabo. Entonces, muchas gracias. sin más, solamente le pediría que me ayude despidiéndome de todos, así con la mano hacia arriba y hasta una siguiente ocasión. Nos vemos y muchas gracias a todos por Gracias, escucharnos. gracias. No se olviden de votar por el 1 y por marcar Somos Perú. Somos Perú y el número 1 por el Callao. Correcto, muy bien, muchas gracias.